Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos. Buenas noches, amigos y amigas. Un gusto saludarlos. Hoy 7 de agosto. Tenía días ya de que no había hecho un programa, bueno, por razones que trabajaba hasta tarde. Estaba súper ocupado, estaba trabajando hasta tarde y bueno, trabajaba hasta noche y los fines de semana y todo. Entonces, mil disculpas, pero aquí estamos nuevamente poniéndonos al día con lo que está sucediendo en Nicaragua. Y bueno, pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para poder actuar y hacerle frente a esta oleada de violencia contra la Iglesia Católica de parte del gobierno inconstitucional de Daniel Ortega. Así que buenas noches, saludos a todos. José Esteban Macuiban. Un saludo cordial, mi estimado. De parte del Frente Unido Democrático, les doy la bienvenida a su programa Conversando con Alejandro. Como siempre les digo, hagamos de este programa un conversatorio donde sus comentarios son muy importantes para nosotros. Vamos a estarle dando lectura a sus comentarios y vamos a centrarnos en el tema muy importante porque es una alerta nacional y alerta internacional lo que está sucediendo ahora en Nicaragua en contra de la Iglesia Católica, en contra de un pueblo que lo único que hace es elevar su voz, en contra de los líderes, de los sacerdotes, que lo único que ellos hacen es están hablando con la verdad basado en los principios de justicia, en los principios de libertad consagrados en la Santa Escritura. Pero eso está incomodando, eso está haciendo que los demonios, haciendo que esos seres malvados en el gobierno, ellos estén moviéndose, ellos estén actuando de la forma como lo están haciendo, porque ellos no soportan escuchar a un pueblo, no soportan escuchar a las personas, los líderes que hablen de justicia y que hablen de libertad. Así que, bienvenidos, hablemos, vamos a conversar acerca de lo que está sucediendo y de paso nos ponemos al día, ¿verdad? Es muy interesante porque el comunicado que hizo la policía es un comunicado escueto, es un comunicado que lo único que deja de entrever es el miedo profundo que Ortega le tiene a Nicaragua, al pueblo de Nicaragua. Es un temor, esa gente está cagada, literalmente, porque ellos no soportan que la gente venga y se levante, que la gente haga por lo menos un intento de opinar. Eso ellos no lo soportan. El comunicado de la policía también deja entrever realmente cuáles son las intenciones contra el sacerdote Rolando Álvarez. Y desde el Frente Unido Democrático nosotros enviamos nuestra solidaridad con él y con todos los que están ahí en curia por cárcel, porque lamentablemente así es como se está en Nicaragua. Toda la gente, muchos están país por cárcel, otros casa por cárcel. En este caso ellos están curia por cárcel, así que nuestra más sincera solidaridad con ellos, y también nos unimos en oración. Hacemos caso a su llamado también de unirnos en oración para que estemos pidiendo por los sacerdotes, y ese llamado es para todo el pueblo. También ese llamado es para nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos católicos, y que nos unamos en oración, que nos unamos ahí en ayuno. Cada vez que se pueda hacer un ayuno, hágalo en silencio.
hágalo ahí en la intimidad de su trabajo, en la intimidad de su casa, porque todo lo que nosotros le pedimos a Dios en privado, Él nos va a recompensar en público. Y esta petición no es una petición egoísta, sino que es algo que tiene que ver con toda una nación. Es una oración por libertad, una oración, un ayuno por liberar a nuestro país de las garras del demonio, de las garras de las fuerzas infernales que están ahora mismo gobernando en Nicaragua. En Nicaragua estamos siendo gobernados por seres malvados que basan su fe y su control y su poder en fuerzas oscuras del más allá, basan su fe en fuerzas del maligno. Así que, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestra lucha en este caso no es contra sangre ni carne, aunque esté el mal representado en ellos, nuestra lucha también tiene que ser espiritual. Y todos aquellos que se han unido en oración a favor de estos valientes guerreros, de estos valientes sacerdotes, yo los felicito y les pido que sigamos así. Desde el Frente Unido Democrático también nosotros nos unimos. Y que Dios nos dé a nosotros la sabiduría para poder actuar. Dicho esto, también le hacemos un llamado a todos aquellos verdaderos opositores honestos, esa gente que está esperando realmente un cambio, que no se dejen engañar de algunos grupos que ya están sacando las garras para poder capitalizar con dólares la situación que está pasando con los de la curia. No hagan tampoco caso a esos llamados de exponerse, porque muchos estamos fuera, muchos estamos en otros países, y hay algunos que lo único que quieren es que la gente se exponga para ellos aquí desde Estados Unidos tratar de pedir dinero y vivir como lo han hecho siempre. Luego lo vimos con muchos líderes, pseudo líderes exiliados en el 2018 en Costa Rica, que vivieron a causa de la lucha, se lucraron del dinero, se lucraron de la sangre de los caídos, y ahora ellos, cada vez que sucede algo aquí allá en Nicaragua, ellos lo quieren capitalizar, diciéndole al pueblo que salgan, que hagan esto, que hagan lo otro, y que ellos les van a enviar dinero, que tienen su apoyo económico, cuando realmente eso no sucede. Así que en estos tiempos tan delicados que estamos viviendo, desde el Frente Unido Democrático, nosotros les decimos a nuestro pueblo que seamos prudentes, la prudencia sobre todas las cosas. Si bien es cierto, queremos libertad, queremos que los presos políticos sean libres, nosotros también tenemos que ser prudentes, porque hacemos más libres que estando presos. No nos olvidemos tampoco de nuestros presos políticos. Y no hagamos caso, repito, no hagamos caso de esos grupos que ahora mismo quieren incendiar la situación para ellos capitalizar. Vamos a leer algunos mensajes, algunos comentarios. Dice: buenas noches, un saludo anticomunista. Así mismo es. Nosotros, el Frente Unido Democrático, somos anticomunistas. Brenda L. Barrera, saludos, un fuerte abrazo. Un abrazo, Brenda. Saludos cordiales. Mi estimado Juan Mendoza, buenas noches, mi hermano, dice. Buenas noches, un abrazo a la distancia, don Juan. Se le aprecia muchísimo. Vamos a seguir en la lucha. Les estaba contando que no había hecho programa en estos días porque estaba trabajando bien duro. Llegaba hasta tarde, súper cansado. No es fácil aquí estar con dos trabajos, pero eso es lo que nosotros hemos decidido y bueno, aquí estamos. Elmer Gabriel García Espinosa, Sequeira Espinosa. Saludos, amigo. Saludos, mi estimado. Meilin Duarte. Oraciones, Meilin. Y una bandera ahí. Vamos a ver, vamos a seguir. Dice Antonio Espinosa. Interesante. Vamos a leer lo que dice nuestro amigo Antonio Espinosa. Dice: esto está pasando porque están como bolos heridos. Están golpeados por la verdad, ya que estos hombres, guiados por el amor de Dios y los sacerdotes, ya dijeron que no ocultarán nada, no callarán su voz
y Monseñor Álvarez le odian a él porque ha defendido a su pueblo herido, golpeado de un gobierno opresor, un gobierno asesino. Eso le temen a la honorabilidad de estos hombres dignos. Vivan los sacerdotes de nuestra amada Nicaragua. Un comentario muy acertado. Es muy cierto. Ellos le temen. Si ustedes se fijan, el modus operandi de Daniel Ortega y su grupo de mafiosos y el demonio que tiene como mujer, ellos están acostumbrados a que todos le agachen la cabeza, todos le digan sí, señor, y cuando ellos ven la más mínima, aunque sea la más mínima amenaza, ellos van a arremeter con todo, y en este caso ellos no soportan la verdad, y es que la verdad le va a doler siempre a cualquier persona. Por eso es que el Frente Unido Democrático ha recibido muchos ataques y muchos obstáculos para su crecimiento, pero aún así seguimos, porque siempre tratamos nosotros de decir la verdad, llamar las cosas por su nombre y no convertirnos en movimientos encantadores de pueblos, porque no es ese el propósito. Si no, caeríamos en el mismo error de los comunistas, de vender falsas esperanzas. No. Y Ortega sabe muy bien que el pueblo está expectante, sabe perfectamente que el pueblo no lo quiere más en el poder, y que tarde o temprano el pueblo le va a decir basta. Tenemos que confiar nosotros. Lo que pasa es que el pueblo de Nicaragua ha sido prudente, y yo creo que esa prudencia con la que hemos actuado en estos últimos años, en estos últimos 4 años que han pasado después de la lucha de abril, es lo que nos ha mantenido a nosotros también en pie. Y tenemos que seguir así, buscando las estrategias adecuadas. Recordemos que esta lucha tiene que hacerse con inteligencia. Nosotros no estamos apelando a la fuerza bruta, no estamos apelando a las armas, porque somos un pueblo creyentes de ser pacífico. Creemos en una lucha pacífica, más no una lucha borrega, porque no es el punto. Pero sí creemos que Dios nos va a dar la libertad. Estamos seguros y confiados de que Dios nos va a dar la inteligencia necesaria para nosotros seguir adelante. Nuestros presos políticos están esperando por un pueblo que se vaya a unir, un pueblo que un día va a decidir las cosas, va a decir hasta aquí basta. Pareciera fácil, pero nuestra lucha tiene que ver más con la voluntad del pueblo que con la fuerza bruta. Y veámoslo desde este punto de vista. ¿Qué es lo que ha habido? Hay mucho liderazgo, pero ha habido mucho liderazgo disperso. Pero si el pueblo, nosotros venimos y nos sentamos y nos ponemos de acuerdo, como siempre hemos dicho, nosotros tenemos que hacer una encerrona del pueblo. Nosotros tenemos que, es importante, ponernos de acuerdo para tomar una decisión, para decidir esto es lo que vamos a hacer. Imagínense ustedes que de pronto nosotros decidamos, el pueblo, pues todo el pueblo, decidamos hacer un paro nacional, y se paró el asunto. Y ese es el temor más grande que le tiene Ortega, cuando un pueblo decida hacer un paro nacional, pero un paro nacional donde todos nos vamos a parar y no vamos a hacer absolutamente nada. El paso que ellos van a seguir es que van a levantar a la empresa privada, la van a hacer que se alarme y van a amenazar con despidos masivos con esto, porque la empresa privada en Nicaragua son aliados permanentes de Daniel Ortega, y ellos han sido culpables de que ese sistema comunista se mantenga, porque no le han permitido al pueblo. Si se fijan, la empresa privada se ha convertido en un brazo opresor y de control en Nicaragua, y nosotros tenemos que abrir los ojos ya por
de una vez por todas. Un paro nacional sería lo más ideal. Funciona, claro que funciona. Lo vimos nosotros en la historia reciente en Guatemala, cuando el pueblo se levantó en un paro de 2 días y renunció el presidente. Entonces, por eso es que hay muchos detractores del paro nacional. No quieren paro nacional porque saben que un paro nacional realmente sí traería un cambio. Y un paro nacional no va a provocar todas las muertes. Incluso ni la mitad de muertos. No va a provocar muertes como se provocó en el 2018 o como provocaría una guerra en Nicaragua. Yo creo, ¿verdad?, a lo personal, de que un paro nacional es la salida. Pero un paro nacional, lógicamente, que lo vamos a tener que hacer nosotros, el pueblo, porque la empresa privada, ellos se van a levantar como animales heridos, amenazando, porque un paro nacional amenaza directamente a la zona de confort en la cual todos esos bandidos han vivido por toditos estos años. Dice Argentina, vamos a leer acá, Martín Buitrago. Un saludo cordial, Martín Buitrago, mi hermano de lucha. Dios te bendiga. Dice otro comentario acá. Francisco Mairena, saludos cordiales, hermano, desde Managua. Un saludo cordial desde la bella capital. Te enviamos desde Miami, Francisco Mairena. José Esteban Macuiban. Dice José, el Frente Sandinista es una organización terrorista y criminal que ya ni el disfraz de partido político tiene. No, realmente, José, es interesante eso que estás diciendo, porque en Nicaragua ya se instauró y es declarado internacionalmente, es declarado descaradamente, es un sistema de partido único en la cual ni siquiera partido hay. Es una familia dictatorial, eso está más que claro ya. Es más, el Frente Sandinista no existe, señores. Ya eso no es partido político. Esa es una mafia, ese es un grupo de poder que controló Nicaragua, controló incluso su partido. Dice Argentina López, el paro nacional funciona, pero la palabra lo dice. Ese paro tiene que ser a nivel nacional, no grupitos. Eso no funciona. Exactamente. Es lo que nosotros siempre hemos dicho. Pero ¿qué pasa? El enemigo principal en Nicaragua para el paro es la empresa privada. La empresa privada que está coludida y está amañada con el orteguismo. Porque ese ha sido el modus operandi, el clientelismo político, el tráfico de influencia, gente vendida, todo eso. Así funciona. Entonces, aquí solamente está el pueblo. Hay una frase que muchos buenos asocian con la lucha, y yo le siento mucho cariño a esa frase que dice: solo el pueblo salva al pueblo. Esa era una frase que nosotros teníamos en las protestas en el 2018, porque al final a nadie le interesaba, a la empresa privada nunca le interesó un cambio en Nicaragua. Si ellos saltaron y formaron la famosa alianza cívica, era precisamente para mantener a Ortega en el poder, porque ellos vieron cómo los pilares, los cimientos y fundamentos que los mantenían disfrutando de las bondades del gobierno que se estaban por caer. Entonces ellos tenían que hacer algo rápido, para mantener ese estatus en el cual todavía siguen. Es cierto que hay unos que pertenecían a esa élite y hoy están presos, pero lamentablemente, si nosotros vamos a la historia y empezamos a estudiar
y a conocer cuál es la biografía de todas esas personas que están presas, algunas lamentablemente, y nos duele en el corazón, ellos tuvieron mucho que ver para que se instaurara una dictadura. Ellos pusieron una piedra, ellos pusieron un grano de arena, baldad de arena, para que la dictadura se cimentara a tal grado como la conocemos hoy. Muchos de esos presos políticos disfrutaron de las bondades del gobierno dictatorial de Ortega. Ellos están ahí, están recibiendo, el karma existe. Muchos están cosechando lo que sembraron. Así lo están haciendo. Entonces, el paro nacional tuvo ese tipo de enemigo. Argentina López dice, es la otra Cuba, definitivamente. En Nicaragua ya es una Cuba. Ya lo es. Nicaragua ya está controlada por un grupo de personas, por una familia, igualito que Cuba. A ver, ¿cuáles son las características? Ya no puedes opinar ni siquiera en las redes sociales. La ley de ciberdelito, a la cual nosotros en el 2018 comenzamos nosotros a protestar en contra de la ley del Bozal, ¿se acuerdan? Bueno, esa ley del Bozal ya está escrita. La 1055 es una ley asesina, es una ley horrenda que le faculta al gobierno a encarcelar a toda aquella persona que opine en contra del gobierno, acusándolo de menoscabo y atentado contra la soberanía. Y ahí está el punto. ¿Qué es la soberanía? Esta gente ha corrompido todos los conceptos. Ha corrompido todos los conceptos que tienen que ver con democracia, soberanía, independencia, autodeterminación de los pueblos. Ha corrompido y han hecho todo un ecosistema político para ellos afianzarse en el poder. Pero entonces ahí es donde nosotros entramos y tenemos que seguir hablando las cosas por su nombre, pidiéndole al pueblo que sea prudente. Tenemos que resguardar nuestro preciado bien, que es la vida de nuestras familias, las vidas de nuestros hijos, porque lo que ellos quieren es que nosotros nos volvamos locos, porque viven del conflicto. Fíjense bien que el gobierno inconstitucional de Ortega siempre se están inventando un conflicto, porque ellos viven del conflicto, ellos capitalizan el conflicto. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes. Ahora ellos ya metieron preso a un montón de gente. Ahora ellos van por la Iglesia Católica. Y ese es el tema de hoy, que nosotros tenemos que unirnos en oración, tenemos que unirnos en ayuno. Y todo aquel que tenga la oportunidad de seguir expresándose en Facebook, seguir expresándose en redes sociales y siendo influencias en otros, hablando con nuestros vecinos, vamos a hacer un trabajo de boca en boca con nuestra gente. Porque tiene que llegar a toda Nicaragua el mensaje de que tenemos que ser prudentes, pero tenemos que seguir, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que seguir haciendo cabildeo internacional, tenemos que seguir denunciando, tenemos que hacerlo, eso no puede parar, no puede parar. Y confiando en Dios, que Él nos va a dar la salida, confiando en Dios que Él nos va a dar la libertad. Dice Mario Juárez Vázquez, esta dictadura que tenemos los nicaragüenses va a caer con inteligencia, sabiduría y Dios primero. Exactamente, eso es lo que estamos diciendo. No caigamos en las trampas de muchos vividores
Esa frase se quedó en consigna vacía, solo el pueblo salva al pueblo, pero cuando no existe el divisionismo. El divisionismo, dice Argentina López, de hecho el divisionismo ha sido un arma, ha sido el arma predilecta de Daniel Ortega en contra de la oposición autoconvocada. ¿Por qué? Porque ellos se basan sus estrategias en divide y vencerá, y lo han hecho a la perfección. Si nosotros hacemos un grupo de WhatsApp con todos los que estamos aquí, comienza bonito. Al poco tiempo se nos mete un infiltrado y ese infiltrado comienza a hacer el conflicto. Se enoja por un mensaje y comienza a hacer el divisionismo, y ya ese grupo de 20 personas se dividió en dos. Hacen dos grupos aparte. Después de esos dos grupos aparte hacen 4. Entonces se dividió y se vaporizó el intento de unidad. Pero esa división fue provocada. Esa división no fue orgánica. No porque no nos pongamos de acuerdo en el pueblo. No porque nosotros no sepamos trabajar o no tengamos estrategia. No. Sí la sabemos. Lo que pasa es que ellos nos ganan en algo. Ellos son muy astutos. Ellos saben, tienen olfato para identificar a sus enemigos. En el caso de nosotros, no. Nosotros no tenemos esa astucia animalesca de serpiente en la cual podemos detectar a nuestros enemigos. Entonces dejamos entrar a todo mundo. ¿Por qué? Porque somos abiertos. Y entonces comienzan ellos a inocular, a influenciar para que nosotros nos dividamos. ¿Ya? Entonces nos empezamos a dividir, nos empezamos a pelear entre nosotros, sin saber que eso fue provocado. Entonces ahora nosotros tenemos que actuar con inteligencia. Porque si no lo hacemos, entonces nunca vamos a llegar a nada. Y ellos saben muy bien. Ellos saben muy bien, perfectamente. Porque ellos han sido educados, han sido entrenados en un sistema basado en la verticalidad de un ejército, en la cual hay amenaza, hay coacción, hay sanciones, incluso de muerte. Esta gente no escatima. No escatima. Por eso es que son disciplinados. No porque tengan un liderazgo en la cual quieran seguir a Daniel Ortega, porque ni en sus mismas filas quieren a Daniel Ortega. Esa gente es adoctrinada y tiene basado su liderazgo fundamentadas en el terror, en el miedo, porque ellos saben que si se ponen en contra de su líder, así como en Corea, así como en Cuba, van a ser asesinados. Entonces eso los convierte en disciplinados. Eso los hace disciplinados. Pero tienen una estructura de trabajo que les ha funcionado y que la han puesto en contra de todo lo que se pueda levantar como oposición autoconvocada, azul y blanco. Y les ha servido al máximo. Y muchos ahorita siguen metidos, inmiscuidos ahí en los grupos llamados autoconvocados, que lamentablemente ya han quedado muy pocos organizados. Y bueno, me atrevo a decir que ya no existen. Pero el Frente Unido Democrático sigue haciendo la lucha. El Frente Unido Democrático, aquí seguimos haciendo programas, seguimos organizándonos, seguimos ahí hablando con nuestra gente en los departamentos, en las ciudades, en las municipalidades, no en las administraciones, sino en los pueblos, en los caseríos, en las comunidades. Seguimos teniendo ese contacto. Entonces, y nuestro mensaje es la prudencia sobre todas las cosas. Porque lo que queremos es un cambio, pero un cambio sustentado en la democracia. No en la coacción, no en el abuso, ni tampoco en el terror como lo hace el gobierno, lo hacen los sandinistas. Pero muchos de los grupos que nacieron en el 2018, ellos ya están. ¿Por qué? Porque esta gente nació como oportunismo. Eran oportunistas, muchos.
muchos se lucraron de la lucha y muchos quieren seguir haciéndolo. Por eso es que están llamando al pueblo a que haga cosas que vayan a exponerlos. El Frente Unido Democrático les pedimos que seamos prudentes más bien. Un pueblo prudente es un pueblo que se va a encaminar a un cambio permanente. Francisco Naula, fuerza hermanos nicaragüenses. Dania Galeano, así es, muy triste Dania, muy triste. Argentina López, si lo digo honestamente, ya Nicaragua no se va a poder hacerle limpieza general, es demasiada la corrupción. Es que en el caso ya llegamos a un punto en el que el sistema ya está viciado totalmente. Entonces, ahora, aunque la palabra revolución ha sido secuestrada por los sandinistas, porque ahora hablar de revolución es hablar de sandinismo. Ellos lo han sabido meter, ellos han hecho un marketing propagandístico político que han metido tanto en la cabeza del pueblo, de la gente, que hablar de revolución es hablar de sandinismo. Hablar de revolución, inmediatamente se te pone la mente en blanco y negro, en gris y sepia, y te envía a los 80, a los 70, a Somoza, te envía a los 80, a la Contra y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos han hecho un trabajo, me atrevo a decir, un trabajo perfecto, y que han sabido meterle a las mentes de estas dos generaciones pasadas y relacionar la palabra revolución con eso. Pero realmente la revolución se refiere a un cambio. Ahora que el sistema está totalmente viciado, porque todito el sistema, a ver, que alguien me diga qué podemos rescatar nosotros del sistema político, del espectro político en Nicaragua. Corte Suprema de Justicia, totalmente devaluada, totalmente reprobada. No hay nada que rescatar ahí. Todititos, porque todos los que están ahí son aliados a Ortega. Toditos. Y si hay 2 que 3 que están calladitos, que son opositores y por miedo, bueno, por honorabilidad ya se hubieran salido. Toditos están reprobados. Consejo Supremo Electoral, toditos partícipes, todos aliados a Ortega. ¿Qué podemos rescatar de ahí? Nada, absolutamente nada, porque les vamos a aplicar lo mismo. Ya se hubieran salido desde 2018. La Asamblea Nacional con todos esos diputados, lamentablemente, algunos pensamos, yo me incluyo, porque yo siempre trato de hacer las cosas en público para que la gente no ande opinando muchas cosas. Yo fui uno de los que creyó que en el 2021 pudimos haber hecho un cambio si así se hubiese querido. Porque soy de los que creo en los procesos democráticos. Soy de los que creo en eso. Pero no se pudo hacer absolutamente nada. Consejo Supremo Electoral. El Ejecutivo ni que se diga. El sistema de educación, el MINET, reprobado. Es una educación pobre. No para los pobres, sino una pobre educación, como vi en un video ahí. Totalmente. El sistema educativo en Nicaragua es un sistema educativo mediocre, un sistema educativo totalmente devaluado internacionalmente. Ya a ellos no les interesa ni siquiera que los muchachos aprendan. A ellos lo único que les interesa es pasar estadísticas para llenarlas en un folleto y presentarlas que en Nicaragua el analfabetismo, que la educación, que los graduados de la primaria, los graduados de la secundaria y todas esas estupideces
toda esa falacia basada solamente en números, en numeritos. No les interesa. Por eso es que digo que no es educación para los pobres, sino una pobre educación para los pobres. Porque ellos mismos no mandan a sus hijos a estudiar que hagan uso del sistema educativo nacional. Ellos están en grandes centros educativos alemanes. Así es. Entonces, el cambio que nosotros estamos proponiendo como Frente Unido Democrático es un cambio total. Es un cambio realmente basado en todos los principios liberales. Y cuando hablo del liberal, hablo de libertad. Imagínense que nosotros quisiéramos hacer negocios. Nosotros no podemos hacer negocios así por así. Comprar en el extranjero y llevar productos. ¿Por qué no? Porque nos cae una carga impositiva grandísima. Yo no puedo abrir una empresa allá y hacer uso convertirme en un exportador. Tengo que hacer uso de las vías que controlan eso, la economía macro. Entonces el pueblo ya no puede hacer absolutamente nada. Todo ha sido controlado. Ya no se puede abrir una ONG para ayudar a los pobres, para hacer programas ni proyectos apoyados internacionalmente en las comunidades. Ahora todo tiene que ser por medio de la asamblea. Y cada día el control del Estado es sumamente peor y es más cerrado. A eso nos han llevado ellos. Han creado un monstruo domesticado, el cual ellos manejan, que se llama Estado. El Estado de Nicaragua se ha convertido en un monstruo domesticado por el sandinismo. Por el sandinismo controlado por Daniel Ortega y el demonio Chayo Murillo. Y ese es el cambio que nosotros tenemos que hacer, tenemos que buscar. Es un trabajo grandísimo. No es fácil, no es fácil. Muchos se han acomodado en Nicaragua. Pero tenemos que seguir insistiendo. Dice Daniel Galeano, Dios nos dé la fortaleza porque todo lo que está pasando en Nicaragua más que está en contra de la Iglesia Católica. Es importante que el pueblo católico se una en oración. Que el pueblo evangélico se une en oración. No importa cuál es tu fe, no sé desde qué fe tú vas a orar, pero ora. Tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios. Sofía Granera, hola Sofi, un gusto saludarte. Dice Sofi, son disciplinados, en eso nos ganan, por eso se les hace fácil desbaratar cualquier grupo que va saliendo. Es que para eso fueron entrenados. Lo que pasa es que adoctrinaron al pueblo a cambio de corrupción y regalía. Así mismo es, así mismo. Ellos descifraron perfectamente cuáles son las carencias mentales de un pueblo como Nicaragua. Y les han dado a ellos pan y circo. Porque son muy, muy astutos en ese sentido. Pero eso no les va a durar siempre. No les va a durar siempre. Vamos a ver, otro comentario. Dice Mario José Juárez Vázquez. No es que sean disciplinados los sandinistas. Ellos son capaces de usar la violencia a costa de derramar sangre, usar la violencia. No les importa la vida. Mira qué interesante, porque en un programa anterior nosotros también creemos eso. Esa gente actúan como cualquier mafia, como cualquier mara. Ellos actúan como cualquier grupo delincuencial que les gusta sembrar el terror. Y una vez que han sembrado el terror,
entonces esa disciplina es producto del terror que ellos han sembrado. ¿Por qué el pueblo ahora no se atreve a salir? No nos atrevíamos a salir y ahí vamos todos. Bueno, porque no queremos que nos den un balazo en la cabeza. No queremos que nos desbaraten los sesos, no queremos que nos dejen mutilados. Entonces, cuando un pueblo llega a ese punto en el cual, para que no le pase eso, tiene que callar, entonces démonos cuenta que ese país ha caído en las garras del terror. Porque ¿cómo es posible que nosotros tengamos que callarnos para que no nos maten? Ya ese es el nivel más bajo en el cual ha caído un país. Y así es como está Nicaragua. Ahora todos tenemos que callar, todos tenemos que hacer nada, no podemos expresarnos. ¿Por qué? Porque si no nos matan. Entonces eso te quiere decir claramente que es un estado fallido, que es un país que ya está totalmente irremediablemente condenado a la autodestrucción, a la destrucción. Y tiene que haber un cambio para poder salvar Nicaragua. Tiene que haber un cambio. ¿Por qué tiene que haber un cambio? Porque si no, entonces nos vamos a encaminar a convertirnos en una Cuba. Y bueno, miremos lo que está sucediendo en Cuba. Yo me he quedado asustado aquí con todo lo que me cuentan de Cuba. Cubanos, no lo que veo en las noticias, sino lo que me cuentan. Y es lo que nosotros estamos luchando. Bueno, ya casi llegamos. Ahora, bueno, como último comentario, les doy muchas gracias por haberse conectado a este Facebook Live. Como les repito, ya tenía rato de no hacer la transmisión. Dice Martín Buitrago, lo que aquí nos quieren vender como izquierda, que son los MRS, vienen de la dictadura de los 80 y todos fueron entrenados y adoctrinados en los países comunistas y tienen deudas pendientes. Exactamente. Y para evitar eso, para evitar que esos que tienen deudas pendientes con Nicaragua son culpables de crímenes de lesa humanidad, entonces nosotros tenemos que unirnos para buscar un cambio. Y el Frente Unido Democrático les hace siempre el llamado a unirse a esta plataforma, a unirse a este partido que está naciendo, que se está haciendo más fuerte cada día, para que hagamos la lucha juntos. Porque solamente juntos es que podemos triunfar. Solamente en unidad es que vamos a poder lograr ese cambio tan anhelado. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé la sabiduría, las fuerzas, la sagacidad para poder actuar prudentemente, para encontrar esas estrategias políticas que nos permitan a nosotros recuperar nuestro país secuestrado por una banda delincuencial llamada Frente Sandinista. Pidámosle a Dios que nos abra las mentes, que nos dé humildad sobre todas las cosas, para que podamos nosotros cambiar aquellas cosas que podemos cambiar y fortalecer aquellas virtudes que podamos tener. Pero que podamos nosotros llegar a un consenso, a un acuerdo entre todos los grupos pequeños, grandes, independientes, y podamos caminar hacia la libertad en unidad, pero con dignidad. Dios les bendiga.